señores, ¿cómo están todos los seguidores a través de las redes sociales, tanto Instagram, YouTube, Facebook, etcétera? En el día de hoy tenemos al doctor Jairo Lerio, que nos va a estar hablando sobre diferentes temas de la cirugía plástica, todas esas preguntas que ustedes tienen, lo que son mitos y realidades. Hola doctor, saluda a su público. Hola, hola, buenas tardes. Pues el día de hoy estaremos respondiendo a algunas de las preguntas o inquietudes que puedan tener, así que desde ahora este es el momento para hacerlo. Con mucho gusto, pues estaremos orientándolo de manera correcta. Ok, muchísimas gracias doctor. Ya realmente las chicas están muy activas. Vamos a continuar. Todas las chicas me están diciendo hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ok. Pronto voy para allá, dice una, todas le están mandando. Empezamos con la primera. Doctor, ¿por qué debo de dejar las pastillas anticonceptivas 21 días antes de operarme? Esa pregunta es muy importante realmente. Los anticonceptivos son medicamentos que son protrombóticos, o sea, estimulan los coágulos y los trombos, tanto en las piernas, que son las zonas del cuerpo donde más se producen coágulos, como dentro del torrente sanguíneo del paciente. Por eso es importante que la paciente deje de tomar anticonceptivos orales específicamente 21 a 30 días antes, es lo mínimo. Si pudiese hacerlo un poquito más de tiempo, sería lo ideal, pero sería lo mínimo 21 a 30 días antes para evitar coágulos o trombos. Excelente. Otra de las chicas nos pregunta, doctor, una reducción y levantamiento, ¿cuál sería el mejor procedimiento? La paciente que necesita una reducción mamaria es aquella que tiene una patología que se llama gigantomastia, en la cual tiene el busto muy grande. En ese tipo de problema médico, pues se puede hacer tanto la reducción como el levantamiento. Para poder determinar cuál sería el tratamiento correcto, pues lo ideal es poder ver sus fotos o una evaluación médica en físico, donde por el tamaño de la mama y la distancia que haya desde la clavícula hacia el complejo alveolar mamilar, se determina el tipo de técnica que se debe utilizar en el caso de la paciente. Ok, excelente. Otra de las chicas nos pregunta, ay, se me está. Is there a fit in English? Okay, when you try to do a plastic surgery, you will need to don't use anticonceptivos. ¿Cómo se dice anticonceptivos? Contraceptives or, No. or birth control. Birth control pill. Okay, you try to don't use birth control pill for 21 days or 30 days before the surgery. Ok, excelente. ¿Qué debo hacer para bajar la inflamación de la espalda después de una liposucción? Tener paciencia. Tener paciencia. Así es, realmente no hay medicamento que se le puedan dar. Tener paciencia y colocarse la faja. Normalmente le solicitamos al paciente que utilice la faja por un periodo de 3 meses. El primer mes y medio la faja debe utilizarse 24 horas para contener la inflamación, y el segundo mes y medio pues la faja debe utilizarse por lo menos 12 horas al día. Y tener paciencia. No hay ningún medicamento que se pueda utilizar para que la inflamación baje. Hay medicamentos que son antiinflamatorios que van a mejorar la sintomatología y el dolor, pero no van a quitar la inflamación. We are talking about the swelling, so the doctor will explain now in English what is the best way to reduce the swelling. If you have too much swelling in your back, you need to have a time and Be use patient and use your garment. That's it. You don't have a medication for your swelling. That you need time and your garment. That's it. Ok, me gustaría saber si me pueden apretar los músculos con una mini abdominoplastía. Hay varias técnicas de mini abdominoplastía. Hay una en la cual se hace una desinserción umbilical, o sea, se corta el ombligo y se puede reconstruir los músculos abdominales por encima del ombligo. Dependiendo, para eso es muy importante la evaluación médica, y dependiendo del tipo de diástasis que tenga la paciente y del diámetro de la diástasis en sentido vertical,
pues se determina cuál sería el tipo de técnica a utilizar, pero sí se puede. It is in English because the people is asking to do in English too. It is possible to do the mini tummy tuck and also do muscle repair. Yeah, we have different options for perform the mini abdominoplasty or mini tummy tuck, and we can perform a mini tummy tuck and we can repair the muscles over your umbilicus, but we need to check in person. You need a medical evaluation, physical evaluation for determining if you are a good patient for that surgical technical or no. Ok, si me hago una reducción de senos, mi espalda se puede ver menos ancha. Nada que ver una cosa con la otra. Si usted se hace una reducción de seno, tendrá el mismo volumen en el espalda. El brasier viene con dos medidas. Ejemplo, 34B, quiere decir 34 de espalda, B de la copa delante. Si usted se reduce la copa, la espalda no le va a disminuir. Si usted se hace una cirugía de liposucción de la espalda, esa espalda que era 34, pues sí probablemente le va a bajar a 32 o menos, pero no tiene nada que ver la reducción del seno con la reducción de la espalda. ¿Cuánto tiempo debe de pasar para hacerse otra abdominoplastía? El periodo ideal entre una cirugía y otra debe de ser mínimo aproximadamente 6 meses. Antes de ese tiempo, pues no es prudente realizar ningún tipo de cirugía plástica, ya que el paciente pues está dentro de un proceso inflamatorio importante y necesita tiempo para que esa inflamación baje y entonces poder realizarse otro procedimiento estético. Excelente. Doctor, aquí una de las chicas que nos pregunta que si con una lipotransferencia el cuerpo hace queloide. Lo que pasa es que la lipotransferencia es cuando se colecta grasa de alguna parte del cuerpo y se coloca la transferencia o la grasa en cualquier zona corporal. Normalmente se refiere a la lipotransferencia grasa tanto en glúteo como en caderas. ¿Dónde podría ser un queloide del paciente? En la zona de la incisión, donde se introduce la cánula para colocar la grasa, pero realmente no dentro del espacio donde se coloca la grasa. Otra de las chicas nos pregunta, doctor, que qué comida se les podría recomendar antes de una cirugía. Es bueno también responder después de una cirugía, ¿qué comida se le podría recomendar? Antes de la cirugía, normalmente indicamos algunos jugos que son muy importantes. En el caso nuestro, pues lo hacemos así. El jugo de zanahoria, remolacha y limón es muy bueno. Realmente el jugo de guayaba con ají morrón del rojo es muy bueno. Hay un jugo que se hace de habichuelas negras que también es muy bueno. ¿Por qué son buenos? Porque son altos en hierro. Tienen un gran contenido de hierro y como el paciente necesita tener niveles elevados de hemoglobina y hematócrito, pues ayudan a que esto funcione. Y el jugo de ají morrón también ayuda con lo que tiene que ver el sistema inmunológico y plaquetario. O sea, doctor, usted me está diciendo que solo va a beber jugo antes de la cirugía. No. Antes de la cirugía debe de beberte los jugos para que te suban los niveles. Debe de comer comida que sea rica en fibra, baja en carbohidratos, bajas en grasa y altas en proteínas. Y de igual forma, en el postoperatorio, cuando se le hace su plan de alta al paciente en la clínica, pues también se le dicen qué medicamentos, qué alimentos debe de utilizar para que pues tenga una recuperación agradable. Excelente. ¿Usted hace lipotransferencia para glúteos y hace senos en la misma cirugía? Sería importante pues poder evaluar su caso, ver realmente la evaluación médica, ya sea en físico o a través de internet, cuando envían sus fotos, y si se determina que es posible combinar lipotransferencia de grasa con cirugía mamaria, pues sí se podría hacer. Ok, otra de las chicas nos pregunta, ¿qué tiempo hay que durar en la República Dominicana después de una abdominoplastía? Lo ideal es que el paciente pueda durar en Santo Domingo aproximadamente de 12 a 14 días. En algunos casos se puede manejar el tema de 10 a 12 días, pero lo ideal es que tenga de 12 a 14 días, ya que tendrá un drenaje, el cual se va a retirar más o menos como a la semana, 7 días,
¿Y qué pasa? Hay algunos pacientes que drenan más y algunos pacientes que drenan menos. Por eso se solicita un poco más de tiempo, cosa de que si el paciente necesita un poco más de tiempo con el drenaje puesto, no quitárselo antes de tiempo. O que el paciente no opte por irse fuera del país con un drenaje, porque también es incorrecto. Ok, excelente. Otra chica nos pregunta, me quiero operar pero tengo falsemia. ¿Es recomendable operarme? Es muy importante esa pregunta. Si el paciente tiene falsemia como enfermedad, quiere decir que tiene la deformidad en los glóbulos rojos y presenta la sintomatología, no se debe de operar, porque es un paciente que tiene una predisposición trombótica muy alta. Ahora, si el paciente tiene una condición que se llama portador, sí se puede operar. Lo que no se debe de hacer es la lipotransferencia grasa, ya que aumentaría los riesgos operatorios. Debe de tener los niveles de colesterol adecuadamente para evitar al final que los problemas de coágulos y trombos pues se presenten dentro de su proceso transoperatorio o en su postoperatorio inmediato. Excelente. Otra de las chicas nos pregunta, doctor, tuve una cirugía hace un año y mi ombligo se me cerró. Para arreglarlo, ¿debería hacerme una abdominoplastia completa? No, de ninguna manera. Se hace una cirugía que se llama neoumbilicoplastia, en la cual se reconstruye el ombligo nuevo y realmente queda muy bien. No necesita una abdominoplastia total para poder corregir el ombligo. Se hace el ombligo directamente. Ok, y cuando hablamos de los masajes, doctor, ese es un tema que siempre las chicas quieren saber cuántos masajes son, qué se puede, qué no se puede, etcétera, y cuándo empezarlo. En el caso nuestro, pues empezamos los masajes al día siguiente de la cirugía. Normalmente se les recomiendan un proceso de 7 a 10 masajes al paciente, ya que va a tener un proceso inflamatorio importante y va a tener un gran acúmulo de líquidos, lo cual a través de los masajes de drenaje linfático y ultrasonido pues podrá depletar todo ese líquido de su cuerpo y sentir una mejoría significativa. Cuando se hace cirugía mamaria, en mi caso no me gustan los masajes, hay doctores que sí les gustan, por el asunto del tema del líquido que se produce, como tiene una prótesis dentro, pues no me gusta que pueda acumular líquido o hacer un seroma dentro del seno, pero cuando son a nivel corporal no hay problema. Hay otros tipos de masajes que tienen que ver con presas calientes, con mantas térmicas. A mí no me gustan, ya que la paciente cuando se realiza una cirugía plástica pierde la sensibilidad tanto por el trauma quirúrgico como por el proceso inflamatorio. Entonces, si aparte de eso, en una paciente que no tiene una sensibilidad adecuada se le coloca algo caliente, pues podría quemarse. Pero el masaje de drenaje linfático manual y masaje de ultrasonido son muy buenos en un número de 7 a 10. Doctor, otra de las chicas nos pregunta si hace 6 años que me hice una abdominoplastia, ¿podría operarme nuevamente? Sí, seguro, no tiene ningún inconveniente en volver a hacerse una cirugía de abdominoplastia secundaria, así se llama. Okay, the question was if I have abdominal surgery ago, can I have another one? Yeah, you can have another surgery in your abdomen without problems. Okay, otra de las chicas nos pregunta, en caso de que yo tenga un DIU, ¿cuáles son mis posibilidades? El DIU es un dispositivo intrauterino que se utiliza como método anticonceptivo que no tiene ninguna contraindicación en cirugía plástica. Okay, if we... okay, Okay. explain in English, if please. you have IUD, you don't have problem for plastic surgery. That this is inside your utero. So you don't have to, You don't have problem with if you have IUD for plastic surgery. Ok, perfecto. Otra de las chicas nos pregunta, doctor, después de una abdominoplastia, ¿en qué tiempo podría volver al gimnasio? Normalmente puede volver a un periodo de 30 días y abdominales y todo lo demás que necesite pues en un periodo de 3 meses. Pero al gimnasio puede ir en 30 días si no tiene ninguna complicación de herida abierta, seroma, cualquier situación que le pueda presentar. ¿Cuáles procedimientos se podría hacer en una sola sección? Lo que se trata siempre es de hacer una evaluación integral del paciente donde se determine en base a sus exámenes médicos y sus comorbilidades, o sea, las enfermedades que puede traer el paciente consigo, de hacer la menor cantidad de cirugía posible. No es qué tanta me puedo hacer, es al contrario la pregunta. Hay que tratar de hacer la menor cantidad de cirugía posible, ya que mientras más cirugías
se hace en un solo evento, pues sus riesgos operatorios son son mucho mayores. Ok, otra de las chicas nos pregunta, so it is not problem if you have an IUD, had nothing with the surgery? Yeah, you don't have problem. You don't have a problem at all. Okay, great. If you si yo tengo lupus, ¿me podría hacer una lipo? Sí se podría siempre y cuando no esté tomando esteroides y sea evaluada por su médico de cabecera, que en ese caso es un inmunólogo o reumatólogo, y este le determine de que sí se encuentra en condiciones aceptables para la cirugía. ¿Sería recomendable para pacientes con esta enfermedad que se operen cerca de su doctor de cabecera? Sería lo ideal. Y con una evaluación médica, no solamente con un médico que yo pueda mandarlo o en la clínica nuestra, sino el médico que conoce su caso y ha visto la evolución de su enfermedad. Excelente. ¿En dónde está usted ubicado? Y esas cicatrices que se ven en las fotos, ¿realmente quedan así, mejoran, etcétera? Las cicatrices van a depender de cómo cicatriza el paciente. Yo siempre le digo al paciente, yo te opero y tú cicatrizas, son cosas diferentes. Yo no puedo. Sea, ¿usted no me puede cicatrizar por mí? No, yo no puedo, aunque quiera no puedo, porque tenemos pacientes que cicatrizan muy bien y pacientes que no cicatrizan tan bien. ¿Qué es lo importante? En el paciente que no cicatriza muy bien, pues tiene un seguimiento. Y aunque viva fuera del país, en el caso nuestro, pues nos encargamos de decirle qué crema debe de comprar, qué aceite, qué inyección, todo, para que al final la cicatriz le quede bien. Pero el tema de la cicatriz va a depender de cómo cicatriza el paciente. Normalmente ponemos cicatrices en el momento posoperatorio inmediato, a los 3 meses, a los 6 meses, pero va a depender de cómo cicatrice esa paciente. Excelente. Doctor, si yo estoy operada de la vesícula hace 3 meses, ¿me podría realizar una abdominoplastia? De ninguna manera, no de ninguna manera. Después de una cirugía intraabdominal, el periodo mínimo que debe de esperar son 3 meses, idealmente son 6 meses, porque aunque no sienta ningún tipo de problema en su cuerpo, dentro de su cavidad abdominal tiene un proceso inflamatorio latente. Ok. Entonces, ¿debe de esperar al menos? Mínimo 6 meses. Mínimo 6 meses, ok, excelente. How soon can I have lymphatic drainage massages after surgery? In our case, we use the drainage massage on the first days after your surgery. So you do massages right away? Yeah. Ok, perfecto. Después de una cesárea, ¿cuánto tiempo hay que durar para una cirugía? Luego de que da luz, es importante que espere más o menos 9 meses a 1 año para cualquier tipo de cirugía plástica, y si está amamantando, pues debería de esperar como 1 año y medio. How soon after C-section can I have any kind of procedure? Okay. You will need 6 months post-op for plastic surgery. For plastic surgery. Tengo una cicatriz grande porque me sacaron un riñón. ¿Me puedo hacer una liposcultura y reducción de cicatriz? Reducción de cicatriz no, se puede hacer una corrección de cicatriz, cosa de que le quede más fina, pero la longitud que tiene la cicatriz no se le quita. Bueno, ok. Porque no se hace más pequeña. ¿Y es posible operarse faltándole un riñón? Se llama monorreno el paciente porque posee un solo riñón. Es un paciente de alto riesgo en el cual sí se puede operar, pero hay que tener control por el nefrólogo y el urólogo y que el paciente se encuentre en condiciones generales estables. Okay. They are telling us that please do it in English. So we'll try to, as soon as we do one in English. If you do your question in English, we will try, respond. yeah, in English. Una persona con asma se puede operar. If I have asthma, can I have surgery? Sí, claro. Si usted tiene asma, podría operarse sin ningún problema. Lo único que debe de ser vista previa a la cirugía por un neumólogo. If you have asthma, and you will need to see first for a pneumologist before the surgery. And if you have been approved, then you can go ahead. Okay. Doctor, las chicas preguntan si el BBL duele mucho. One of the ladies asked if the BBL is painful. No, realmente el BBL no duele mucho. Lo que sí tiene un dolor tolerable es la liposucción o la liposcultura debido al traumatismo que se causa en el cuerpo de la paciente, pero realmente la colocación de la grasa no tiene tanto dolor. The BBL is a procedure when you have a pain a little,
but the liposculpture or liposuction, you will have control pain. Ok. ¿Se podría hacer liposcultura, levantamiento de glúteos e implantes de senos al mismo tiempo? The question is, it is possible to have liposculture, BBL, and breast implant at the same time? Yeah, if your levels or hematocrit and hemoglobin is okay, and you don't have no medical condition, we can perform the three surgery, BBL, liposculture, and breast augmentation. Can you please respond that in Spanish too? Si su petición de cirugía es hacerse una lipoescultura, BBL, aumento de seno, y todos sus niveles están adecuados, pues sí se pueden combinar. Cuando usted nos dice que los niveles deben de estar adecuados, ¿a qué se refiere? Quiere decir que el nivel de hemoglobina y hematócrito debe de estar, la hemoglobina por encima de 12, preferiblemente 13, el hematócrito en 37 mínimo, preferiblemente 38, para que tenga un nivel aceptable. ¿Por qué es importante esto? Si la paciente tiene niveles aceptables de hemoglobina y hematócrito, pues va a tener un margen de seguridad más amplio y le dará al doctor un parámetro de sangrado pues mejor. Quiere decir que luego de su cirugía también tendrá una recuperación mejor y un proceso postoperatorio más agradable. Doctor, una pregunta, si una persona se hace un tummy tuck, ¿después podría tener hijos? Claro que sí. So after tummy tuck, it is possible to have babies? Yeah. You don't have problem. If you have a tummy tuck, you don't have problem for babies in the future. And what about the skin? No problem. When past the process in The healing process. Yeah, the healing process, you don't have problem. You don't have problems, so you just have to wait for the healing process. Yeah. Ok. ¿Se podría hacer liposcultura? Ok, ya esa me la respondió. Continuamos. Una persona con asma, ya verificamos. ¿Cuánto debo de tener la hemoglobina? Es importante. El que tiene asma tiene que estar claro de que es importante que lo vea el neumólogo. El que tiene problema del tiroides debe de verlo el endocrinólogo. El que tiene hipertensión debe de verlo un cardiólogo. Si pasa de 45 años, hay que hacerle un ecocardiograma, aparte del electrocardiograma. Si usted tiene alguna enfermedad, que eso se llama las comorbilidades dentro de la cirugía plástica, debe de ser evaluado por el médico especialista de esa área para que su cirugía pues tenga un margen de seguridad más amplio. Si tiene problemas en las piernas, debe de verlo un vascular y hacerse un Doppler venoso para que no tenga ningún tipo de situación en el postoperatorio. O sea, cada cosa se puede manejar y el paciente se puede operar. Hay condiciones como la diabetes, que sí ya son un poco más complejas por el tema metabólico, o algún tipo de falsemia, talasemia, todo esto, pero si tiene alguna enfermedad o alguna comorbilidad, lo puede ver el médico especialista de esa área y puede ser operado. ¿Qué pasaría, doctor, con una persona que tenga fibromialgia? ¿Se puede operar sin ningún riesgo? Claro que sí que tiene su riesgo. La fibromialgia es una situación en los músculos que si se hace una liposcultura, el paciente tendrá un rango de dolor pues mucho mayor, pero cuando se hace una abdominoplastía y se le solicita al paciente que dure 7 días agachado, como se le solicita, pues es un paciente que hay que evaluarlo bien antes de la cirugía. Depende del tipo de cirugía que se vaya a hacer, el paciente con fibromialgia puede ser candidato o no. Ok, aquí tenemos un caso muy particular. Dice una joven que sufre de lupus, que hace 14 años se hizo un levantamiento de senos y trataron de hacer una lipo, pero se le pasó la anestesia y no pudieron hacerla. En el 2007 sufrió el síndrome de Stevens-Johnson. Me gustaría hacer una liposcultura. El que tiene un Stevens-Johnson tiene una condición en su piel muy importante, que realmente es como una respuesta inmunitaria corporal. Puede presentarse por un proceso alérgico, algún tipo de medicamento o algo. Es un proceso que se comporta como una quemadura del cuerpo completo. O sea, es un tema muy importante que antes de una cirugía plástica debe de evaluarse si se puede o no realizar la liposucción. Ok, perfecto. Porque es un tema que hasta con el yodo que se lava el paciente, si hace una alergia, puede hacer otro Steven Johnson y tener graves problemas. Ok, perfecto. Una paciente, doctor, que tiene 23 años, ¿se puede hacer una lipo y colocación de grasa en los glúteos?
Sí, no hay ningún problema. En Santo Domingo... Siempre y cuando esté saludable. Claro, se está saludable, pero en Santo Domingo el periodo de mayoría de edad son 18 años, o sea que ya tiene 5 de más. Ah, ok, perfecto. Mi peso actual es de 190 libras y mi estatura 5'6". ¿Debo adelgazar antes de hacerme una lipoescultura? Sería prudente que rebajara un poco antes de la cirugía, pero lo ideal es que pueda hacer el cálculo del BMI, que es la relación entre su peso y su talla, y si su BMI es 32, pues sí se puede operar. Si su BMI es mayor a 32, pues lo ideal sería que primero bajara un poco de peso y luego se operara. Ok, perfecto. Otra de las chicas nos pregunta, cuando el doctor, cuando el doctor me contestó se me frizó, ¿a dónde envío mis fotos? Para fotos, cotizaciones, evaluaciones, puede mandar su información y fotos al correo que se encuentra en la biografía, tanto de Surgical Dinero como el nuestro. Excelente, doctor. Las chicas nos preguntan, que nos piden, nos solicitan que por favor a usted le diga su nombre, que les recuerde el nombre del doctor. Mi nombre es Jairo Ulerio, soy cirujano plástico, estético y reconstructivo. Laboramos en la clínica Plastimedic en la Sócrates Nolasco número 4. Santo Domingo. Santo Domingo. Después de una abdominoplastia, ¿en qué tiempo debo volver al gimnasio? Debería de esperar aproximadamente un mes para ejercicios cardiovasculares y 3 meses para ejercicios de pesas y abdominales. Si soy falsémica y estoy controlada, ¿podría hacerme un tummy tuck? No, si es falsémica, no sería prudente que se operara por el riesgo de problemas trombóticos durante y después de su cirugía. ¿Y qué pasa, doctor, si tengo la presión alta? Si tiene la presión alta sin ser hipertensa, pues se hace la evaluación médica por el cardiólogo. Si es hipertensa ya conocida y medicada con pastillas, pues se controla antes de la cirugía. Al final, todo debe estar controlado antes de entrar a cirugía, ya que las cirugías son cirugías estéticas, son cirugías electivas, no son cirugías de emergencia. ¿Y qué pasa, doctor, con las pacientes que tienen taquicardia continua? ¿Podrían operarse? Sí, claro, hay una condición médica que son taquicardias sinusales, que se presentan en gente joven, en atletas, que cuando se hace un electrocardiograma y un ecocardiograma, el cardiólogo se da cuenta de ese tipo de condición y te autoriza la cirugía. El anestesiólogo durante tu proceso operatorio sabe que ese tipo de taquicardia tiene un manejo diferente a las taquicardias que son patológicas. Ok, excelente. ¿Ustedes hacen paquetes cuando uno se va a operar? Si realmente a través de Surgical Dinero usted puede solicitar su paquete, que le incluye estadía, transporte, hotel, casa de recuperación, todo lo que usted necesite. Excelente. Otra de las chicas nos pregunta, sé que hay muchas que me están cuestionando sobre las fotos, dónde puedo obtener una evaluación. En las biografías, mis reinas, están los datos. Vayan al link que está ahí, completen todos sus datos, porque por esta vía es imposible que el doctor pueda evaluar los casos. Sin embargo, tenemos unos casos por ahí que fueron enviados con antelación para que el doctor pueda decirle brevemente qué podrían... El correo nuestro es info@doctorulerio.com, el de Surgical Dinero es info@surgicalcoordinator.com. Escríbanos por electrónico. Claro. Entonces, otra de las chicas nos pregunta, ¿cómo afecta el colesterol alto y el eosinófilos? Los eosinófilos son células que tienen que ver con los procesos alérgicos o inmunológicos y no tienen mucha significancia para la cirugía. Sin embargo, el colesterol alto sí tiene mucha significancia para la cirugía plástica, ya que con el colesterol alto, pues el paciente puede tener algún tipo de problema, de algún trombo, un coágulo. Entonces todo eso el paciente necesita tenerlo en manera estable antes de su cirugía plástica. Otra de las chicas nos pregunta, doctor, tengo cálculos en la vesícula y mi operación será el 21 de marzo. Y también me detectaron que mi corazón está latiendo a 52 latidos por minuto. Saludos desde Honduras, ¿cuáles serían mis posibilidades? Bueno, si tiene cálculo en la vesícula, lo ideal sería que se opere su vesícula primero, espere 6 meses y luego entonces haga su cirugía plástica. Si tiene el ritmo un poco lento, ya sería prudente el que se determinara a través de una evaluación cardiológica por qué tiene esta condición. Pero el que se haga su cirugía de vesícula primero sería primordial, porque
primero la salud y luego la belleza. Si mi presión está normal, no, si mi presión normalmente es bajita, ¿se podría hacer un tummy tuck? Claro que sí, el paciente que maneja presiones bajas no tiene ningún tipo de problema con la cirugía plástica. Antes de, se va a revisar su presión y si maneja presiones bajas, pues no tendrá ningún tipo de problema ni situación durante o después de su proceso operatorio. Ok, perfecto. Otra de las chicas nos pregunta, doctor, ¿puedo operarme si sufro de vitiligo? Claro que sí, el vitiligo es una lesión en la piel que no tiene nada que ver con la cirugía plástica. Ok, perfecto. Otra de las chicas nos pregunta, ¿qué tipo de anestesia se utiliza para un tummy tuck? Normalmente utilizamos una anestesia que se llama bloqueo regional peridural, que es como el mismo tipo de anestesia de cuando se va a dar a luz. Igualmente se puede utilizar una anestesia general inhalatoria o una anestesia endovenosa. Normalmente se determina la anestesia más segura para el paciente. Para eso el paciente tendrá una evaluación preanestésica, preoperatoria, donde conoce a un anestesiólogo y se le explican los métodos o técnicas de anestesia y se elige el más seguro para el paciente. Doctor, vivo en New York. ¿Debo de aquí llevar un físico de mi doctor para que me evalúen allá? ¿O solo debo esperar ir allá para que ustedes realicen todo? No, lo ideal es que pueda enviar sus fotos, que podamos evaluarlas, recomendarle el tipo de cirugía. Si tiene la oportunidad hacerse el físico en Estados Unidos es una ganancia porque nos envía los resultados y podemos decirle si puede hacer su viaje a Santo Domingo o no. Y qué cirugía se le pudiese hacer en base a los análisis que ella envíe. De todas formas, cuando el paciente venga a Santo Domingo, se le van a repetir sus análisis y su cirugía se hará en base a los análisis que se hagan en nuestra oficina. How long do I have to wait after breastfeeding to have a breast lift? If you want a breast lift, you will need to wait 1 year or 1.5 years for breast lift with implants or Without. implants. ¿Cuáles serían, doctor, los riesgos de una cirugía? Los riesgos de cada cirugía se llama que son riesgos inherentes a la cirugía. Cada cirugía tiene sus riesgos y sus complicaciones. ¿Qué hacemos nosotros como cirujanos plásticos? Disminuimos los riesgos, disminuimos las complicaciones. Para esto se hace una evaluación médica, se hacen análisis de sangre, se hace radiografía de tórax, evaluación cardiovascular y al final se hace un plan operatorio que no sea muy agresivo. Por eso hablaba ahorita de que realmente lo ideal no es, doctor, ¿hasta cuánta cirugía me puedo hacer? No, es que se debe de tratar de hacer la menor cantidad de cirugía posible para eso mismo, para disminuir los riesgos operatorios. Otra chica nos pregunta, doctor, que si tiene infección de los riñones, si eso afecta a la cirugía. Claro que sí, porque se le colocará una sonda vesical y si se le coloca una sonda y tiene una infección, pues esta infección podría ascender en el sistema urinario y tener problemas. Realmente debe de corregirse su infección urinaria y luego operarse de cirugía plástica. ¿Qué pasa si una paciente padece de ansiedad y toma medicamentos para controlarla? ¿Podría esta paciente operarse? Sí, claro, no hay ningún problema. El que tenga un tipo de ansiedad con múltiples manifestaciones de pánicos, de algún tipo de problema psicológico o psiquiátrico importante, debe de ser evaluado por un psiquiatra o un psicólogo previo a la cirugía, pero no tiene ninguna contraindicación para la cirugía. ¿Podría yo hacerme 3 cirugías juntas después de un bypass que me hice hace un año? Va a depender de la cantidad de piel que le sobre, de cómo se encuentren sus niveles de hemoglobina y hematócrito, para calcular qué tantas cirugías se pueden combinar. Excelente. Otra de las chicas nos pregunta, ¿qué usted podría recomendarme si sufro de anemia antes de la cirugía? Normalmente nos gustan mucho unas pastillitas que venden en GNC, que se llama Hierro 65 y otra que se llama Ultra Mega Woman. Esas pastillitas son muy buenas, que se tomen una pastilla de esa cada 12 horas, preferiblemente 3 meses antes de venir a su cirugía y que se haga un físico y no los mande para nosotros poder determinar si se encuentra en condiciones aceptables o no. ¿Podría yo realizarme tummy tuck, BBL y senos una misma vez? Eso se llama el mommy makeover, lo que ella quiere hacerse.
Sí se puede, lo único que hay que hacer una muy buena evaluación del paciente antes de la cirugía, ya que este tipo de procedimientos de senos, abdomen, liposucciones, glúteo y todo lo demás, junto en en un mismo evento, pues aumentan un poco los riesgos operatorios. ¿Qué pasa, doctor, si una persona sufre de presión alta en una lipectomía? Si sufre de presión alta, antes de su cirugía se va a hacer una evaluación por un cardiólogo y durante el proceso de la lipectomía no debe tener ningún tipo de cambio porque ya va a estar evaluada, identificada y medicada. Otra de las chicas nos pregunta, doctor, ¿cuáles medicamentos debería de traer a la hora de operar? Cuando hace su cotización a través de Salud por Dinero, se le envía un correo donde dice que sería bueno que trajera Neosporin, que trajera gas. Se le manda un listado. Se le manda un listado de todo lo que sería prudente que usted trajera, árnica, en crema, en tableta, pastillas que son como laxantes, porque luego de la cirugía el ir al baño no es tan frecuente. Entonces se le manda un listado que ya con eso usted va a tener todo lo que necesita. Otra de las chicas nos pregunta, ¿qué riesgo tiene la cicatriz cuando una persona es diabética? El que es diabético pues tiene una condición en la cual no tiene una muy buena cicatrización y la cicatriz pues sí puede tener algún tipo de alteración. El que tenga diabetes no tiene que ver con que desarrolle un queloide, son cosas diferentes. Ahora, el que tenga diabetes sí influye en que la cicatriz no cierre. Ok, perfecto. Soy paciente de bypass gástrico. ¿Es posible hacerme los brazos y las piernas? Si se podría, el paciente de bypass gástrico, o sea, el paciente postoperado de obesidad mórbida, es un paciente que va a necesitar mínimo 2 cirugías, idealmente 3 a 4 cirugías, donde se van combinando los procesos y se determina qué tanta cirugía se puede hacer dependiendo de la cantidad de piel que le sobra y de sus niveles hemáticos. Ok, muchísimas gracias, doctor. Vamos a seguir con la próxima pregunta. Si tengo sobrepeso y quiero hacer una lipoescultura, ¿se podría? ¿Cuáles serían mis posibilidades o recomendaciones? Si tiene sobrepeso, lo ideal es que calcule su índice de masa corporal que esté por debajo de 32, ya que cuando se hace una lipoescultura y el paciente está en sobrepeso, pues asimismo pues se aumentan los riesgos y el resultado postoperatorio tampoco es tan agradable. Ok. Otra de las chicas nos pregunta, doctor, ¿qué pasa con las personas que sufren de hipotiroidismo? El que tiene hipotiroidismo debe de hacérsele un perfil tiroideo completo antes de la cirugía y aparte de esto, ser evaluado por un endocrinólogo. Si está metabólicamente correcto, pues se puede operar sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa con qué complicaciones puede tener la mastosis? ¿La? Mastosis. Mastosis no sé lo que es. Bueno, vamos a continuar. Mastitis. Él escribió mastosis. Mastoxis. Bueno, sería bueno que volviera Lo vuelven a los específicos. No la replanteé. Ok. ¿Qué es mejor? ¿Un levantamiento con implantes con T o periangular? ¿Se vuelven a caer los pechos al cabo del tiempo? No, mira, el que sea periareolar, el que sea en forma como de lollipop, como una paletita, el que sea como una J, el que sea como una T, va a depender de la distancia que se encuentre desde la clavícula hacia el complejo areolar mamilar. De eso y del volumen mamario. Eso va a determinar el tipo de técnica a utilizar. Pero no quiere decir que porque se le haga por el pezón se le caen más o se le caen menos. Es importante porque también las pacientes preguntan, doctor, yo quiero que me pongan los implantes detrás del músculo para que no se me caigan. Pero el problema también radica en que si tiene mucho tejido y se le coloca el implante detrás del músculo, al pasar del tiempo tendrá el implante a donde debe de ir y el pecho, que tenía mucho tejido, descendido. Entonces se ve como con un doble contorno, se ve feo. Entonces realmente el asunto de que es mejor o es peor no es cierto. Cada uno tiene su indicación. Aquí tenemos una chica en línea que le tiene una pregunta. Vamos a... ¿cuál es su inquietud? Hola, hola. Sí, ¿cuál es su inquietud? No le escucho. Yo te escucho bien, cuéntame, hazme tu pregunta. No lo estaba escuchando. Otra de las chicas nos pregunta,
¿Qué es mejor? Ok, ya esa sí la respondimos. Entonces, si una persona es portadora de falsemia, no puede hacerse una lipotransferencia. No es prudente, en la vida todo es posible. El asunto es que sea prudente o no. Porque cuando se hace la lipotransferencia, aumenta sus riesgos. Si usted no quiere tener los riesgos y complicaciones, pues no hace la lipotransferencia. Ok. Otra de las chicas dice, ¿usted da medicamento para el dolor o uno los lleva? No, aquí se le hace una receta médica donde usted va a comprar sus medicamentos y, o al menos que estén incluidos dentro de su precio, pero se hacen combinaciones de 2 medicamentos, cosa de que usted tenga muy poco dolor después de la cirugía. O no muy poco dolor, sino un dolor tolerable después de la cirugía. Doctor, hace 7 años me hice una abdominoplastía, no me gustaron los resultados. ¿Cuánto tiempo debo repetirla nuevamente? Ya después de 7 años usted se puede hacer su cirugía plástica cuando quiera, no tiene ningún problema. Esta pregunta me encanta. ¿Cuándo puedo bañarme en playa, piscina, etcétera, después de una cirugía? Normalmente debe de esperar por lo menos 21 días en el periodo en el cual se caen las costillas, se quitan los puntos y ya no tiene ningún tipo de herida abierta, no tiene ninguna situación por la cual tener algún tipo de problema como infección, ya que en piscina, playa, jacuzzi y todo lo demás hay muchas bacterias. Y si tiene algún tipo de herida abierta o alguna situación en la cual puede entrar una bacteria, pues puede tener algún problema importante. For all the followers that is asking about the English version, let me remind you that we are on live on YouTube, and tomorrow it will be translated by YouTube. So tomorrow you can see the whole live with the English translation. Sí. ¿Qué es mejor para BBL o implantes? Porque al cabo del tiempo se caen los implantes y la grasa se reabsorbe. Lo que pasa es que no, como explicaba, no hay nada ni mejor ni peor, sino cada cosa tiene su indicación médica dependiendo del paciente, dependiendo del peso y dependiendo de un sinnúmero de factores. Al final se determina la colocación del implante o la colocación de la grasa dependiendo de la evaluación médica. Doctor, ¿cuándo después de un abdomen lipo y BBL me puedo bañar, me puedo duchar, puedo sentir que ya... En el caso de nosotros, 21 días. 21 días. Así es. ¿Y entonces qué hago con esos días bajo, la incomodidad? No. Yo siempre digo a la paciente, no tiene que andar ni fea, ni sucia, ni maloliente, ni desgreñada, ni despeinada. Ok, entonces ¿cómo lo Entonces, hago? ¿cómo se hace? Yo le voy a explicar que usted en un bol va a echar agua, en el caso de Santo Domingo, agua buena, como decimos nosotros, del botellón. Le va a echar un jabón que se usa antibacterial y con ese jabón usted se va a bañar el cuerpo completo sin mojarse su cicatriz. Después en otro bol usted va a coger agua buena, se quitará su exceso de jabón, coge crema, polvo, perfume, pintalabios, colorete, lo que usted quiera y se lo pone, lo que usted quiera, y anda cómoda y bien, pero sin echarse agua. Porque el problema es que las heridas cuando están secas son heridas que se estiran, que sanarán rápido. Cuando las heridas están húmedas o mojadas, se predispone a infección. Doctor, pero usted me ha alborotado todas las redes, 21 días. Oh mi Dios, pero nada, todo es la forma en que lo hagamos. Solo tenemos que tener y aprender a ser como los niños, con wipes. Lo que pasa es que en el caso de República Dominicana, que es donde nosotros operamos, el agua que tú manejas en tu casa no tiene los tratamientos que se necesitan así, muy específicos. Entonces, para uno, como dice, curarse en salud y tener menos problemas, es preferible que no se eche mucha agua después de su cirugía y que ella va a tener la vida completa para bañarse. Entonces, son 2 o 3 semanas sin bañarse, va a tener su vida completa. Entonces, doctor, una pregunta. Si yo ¿Tú te bañaste cuándo? Yo no me acuerdo, doctor. A los 21 días. A los 21 días yo duré para Sí, bañarme. claro. Ay, Dios mío, yo pensé que eso me hacía como a la semana. No, de ninguna manera. Entonces, doctor, si yo duro 21 días para bañarme, entonces, ¿como cuándo yo voy a tener relaciones sexuales? Normalmente el paciente debe de esperar entre 21 a 30 días. ¿Por qué? Porque antes de ahí... ¿Cuánto? Más o menos 21 a 30 días, porque antes de ahí la paciente no va a querer tener ningún tipo de contacto íntimo producto de ¿Y si quiero? de la inflamación, el dolor. Son muy pocas las que quieren pues se les dice que se puede, simple y sencillamente lo va a hacer con mucha precaución, mucho cuidado, porque en sus primeros días puede tener un drenaje, quiere decir que va a tener un tubo de que está fuera de su cuerpo
y que se introduce dentro de su cuerpo. Doctor. Que si tiene algún tipo de situación fuera, puede entrar a su cuerpo. Le quitamos el drenaje, claro que sí. Le quitamos el drenaje y va a tener heridas. Entonces, no puede tener ningún tipo de contacto con porque pudiese tener algún tipo de infección. Son precauciones que se toman, que son muy importantes. Uno lo hace con manera de broma, pero realmente son preguntas que se hacen en el consultorio. Y son muy importantes, ya que si tienes algún tipo de contacto antes del tiempo adecuado, pues puedes tener problemas. Doctor, pero los maridos no van a estar nunca de acuerdo con este tipo Claro de que sí, cirugía. mi amor. El marido, cuando la paciente da luz, le dicen que tiene que durar aproximadamente 30 a 40 días sin tener relaciones. Déjeme leerle este comentario. Y Ay, doctor, pero mi espera. marido quiere verme bella, pero si le digo que son 30 días, se le ve el deseo de darme el dinero. No, ¿quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? ¿Usted cree, doctor, que...? Seguro. La cirugía que se hace a la paciente, primero es un sacrificio, porque tiene que hacer un sinnúmero de arreglos en el trabajo, con los hijos. Es un gasto económico, porque tiene que pagar una cantidad. Tiene que durar un proceso posoperatorio que incluye dolor. O sea, al final hay un proceso tan importante de la cirugía plástica que por un tema de una relación sexual de un día no se puede dañar, porque el resultado de la cirugía tiene que ser o bueno o excelente, no puede ser malo. Y si por tener algún tipo de contacto íntimo puede tener algún tipo de problema, pues no tiene ningún sentido. O sea, tú estás diciendo que eso no es tan importante. Sí, es muy importante porque yo soy doctor y soy varón. Pero eso no tiene que ver con el cuidado postoperatorio de la paciente. Bueno, vamos a dejarlo ahí, mismo, doctor. No vamos a seguir entrando en detalles. Entonces, otra de las chicas nos dice, doctor, tengo 6 meses y un abdomen y todavía estoy botando líquido por un pollito. ¿No? Por un pollito. Ajá. Realmente debería de llamar a su médico, porque el que bote líquido no es algo natural de una abdominoplastía por ningún hoyito. Y otra de las chicas nos pregunta, hace un mes que me operé, ¿cuándo puedo ir? Palestra. Palestra, no, hasta ahí no llego, no sé. No sabemos, bueno. Doctor, me he hecho todos los análisis y no tengo nada malo supuestamente, pero estoy asustada. El que tenga un poco de miedo antes de su cirugía plástica es algo normal y natural, porque es una experiencia nueva en su vida, pero el que pueda elegir un buen médico que te dé confianza sería lo primordial antes de cirugía. ¿A qué tiempo de un tomito puedo usar tacos? Eso sí es importante, doctor. Claro. Al otro día seguro. No, de ninguna manera. Igualmente, cuando te haces una cirugía como un tummy tuck o una abdominoplastía, debes de esperar entre 14 a 21 días para poder utilizar zapatos altos, ya que si utilizas zapato alto antes de ese proceso, Doctor, pero pues te vas a inflamar mucho las pero piernas. entonces usted está atinando a que nos bote el marido. No, No nos vamos a bañar, no vamos a hacer nada, no vamos a usar tacos. No, porque el marido no está contigo por nada de eso, tú sabes. Al final, el que tú no uses taco o zapato alto no tiene nada que ver con que el marido te bote o no. De ninguna manera, no. Además, te puedo decir algo, hay muchos zapatos que son flat, que se ven muy bonitos. Que se ve muy bonito. Muy bonito y muy delicado, o sea que no necesito un taco. Pero realmente yo siempre ando en flat. No te lo quería decir, pero está bien. Si tengo un bebé de hace 10 meses, ¿podría hacerme una mastopexia con aumento de seno? De ninguna manera, sería prudente que esperara un poco más para que no tenga leche en su seno, ya que la leche es un caldo de cultivo para las bacterias. Ok, entonces, ¿qué tiempo uno dura con el drenaje? Dependiendo del tipo de técnica que se use, puede durar 5 días, 7 días o hasta 10 días después de un tummy tuck. Ok, aunque usted no lo crea, ya tenemos 50 minutos Claro. transmitiendo en vivo, Vamos a lo hacer cual 5 que preguntas más. Instagram nos va Así a es, quitar así el live, por lo que vamos a hacer 5 preguntitas más. Una de las chicas nos pregunta, ¿cómo voy a durar 21 días sin bañarme? No lo superan, doctor. ¿Cuánto tiempo deja de doler un aumento de glúteos con su propia grasa? El tema del BBL tiene realmente un dolor muy tolerable y en un periodo de 3 a 5 días el paciente no tiene ningún tipo de molestia. Otra de las chicas nos pregunta, ¿cuánto tiempo ok, esa es la misma pregunta. Para costos, cotizaciones, es bueno
que envíen sus fotos e información al correo que se encuentra en la biografía, tanto de Surgery Coordinator como de nosotros. Chicas, estoy tratando que las últimas preguntas no se hayan respondido en el live. ¿Cuánto sería el costo de una cirugía sin lipo y levantamiento sin implantes y transferencia de glúteo? Para costos y todo lo demás, pues debe de enviar sus fotos y permitir que evaluemos y entonces se le envíe una cotización formal. En el lugar de recuperación, ¿podría yo tener un acompañante, doctor? Claro que sí, hay diferentes recovery house donde usted puede llevar su acompañante, su enfermera si quiere, y no tendría ningún problema. Tendría un costo adicional por el acompañante, pero ya eso es un trato que se hace directamente con el recovery house. ¿Para qué sirve el Neosporin? Nos preguntaban a las El chicas. Neosporin es una combinación de 3 antibióticos que es muy buena. Es una crema antibiótica que es muy buena para cualquier tipo de herida. Normalmente, en el caso de nosotros, pues nos gusta en el ombligo después de 7 a 12 días. ¿Qué tipo de implantes son ideales para un aumento de busto? Dentro de los implantes hay diferentes. El implante anatómico, que le llaman gummy bear, el implante redondo, el implante de perfil alto, perfil extra alto, texturizado, poliuretano. Para determinar el mejor implante, no existe un mejor implante. Existen una gama muy amplia de implantes y marcas. Dentro de las marcas y la gama de implantes, se hace una evaluación médica y se determina cuál es el implante que lleve esa paciente. Doctor, esta pregunta es muy importante. ¿Tengo riesgo si tengo una abdominoplastia de 8 meses y ahora estoy embarazada? No sería lo ideal el que tenga un proceso posoperatorio inmediato y se encuentre embarazada, pero no debería de tener ningún tipo de problema ni situación con su embarazo, ya que cuando su embarazo llegue a término, habrán pasado aproximadamente 1 año y 7, 1 año y 8 meses y no debería tener ningún tipo de problema. Okay. Pero no es lo ideal, por eso se estila que la paciente que se va a hacer una abdominoplastía con reconstrucción muscular tenga paridad satisfecha. Con un BMI de 24, ¿se podría hacer una liposucción? Claro que sí, sería una paciente ideal para hacerse una liposucción con BBL. Oh, excelente. Y la última pregunta es... Ay, la última, doctor. ¿Cuánto tendría que esperar para poder hacer una mastopexia si hace 10 meses que tuve mi bebé? Debe de esperar para cualquier tipo de cirugía mamaria, luego de haber tenido un bebé, aproximadamente 1 año, 1 año y medio, y que no tenga ningún tipo de salida de leche por el pezón. Vamos a arreglarle una preguntita más. Y dice, doctor, ¿qué opciones tengo si tengo flacidez? ¿Me podría hacer una lipoláser? Si tiene flacidez de piel, sería muy prudente poder evaluar su caso, pero si tiene flacidez de piel, pues la piel queda y entonces se ve pues mucho más colgada la barriga. Ok, doctor, ya sí tenemos que despedirnos, así que vamos a despedirnos de todas estas chicas que nos han hecho tantas preguntas, que han estado conectadas, activas. Entonces, les recuerdo que el live se queda en vivo por 24 horas. Seguro que el doctor les respondió sus preguntas, aunque usted haya entrado en último minuto. También el live se queda en YouTube, en el canal de Surgery. Correcto, hay una página que también deberían de saber, que es www.sodocipre.net, es la página de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, donde se encuentran todos los cirujanos plásticos acreditados y a la cual pertenecemos. Y en otra ocasión pues estaremos nuevamente respondiendo todas sus preguntas con mucho gusto. Así que chao, bye. Bye, así que chicas, muchísimas gracias por todo y que tengan un feliz resto de la tarde y un excelente fin de semana.